Usted sabe que Dios, después que unge a David, después empieza Dios mismo. Otro punto muy importante, cuando Dios te escoge, Él mismo empieza a promocionarte. Él mismo empieza a hacer que tú vayas a otro nivel. Tú no tienes que hacer nada. La misma promoción. ¿Quién llevó a David donde Saúl? El mismo Dios. El mismo Dios empezó a darle a David la victoria sobre Goliat. A David la victoria en los ejércitos. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué pasa? Saúl se llena de celos. Según la historia, Saúl persiguió a David casi 13 años. Casi 13 años. Pero ¿sabe por qué Dios escogió a David? Como lo hemos leído, por el corazón de David. Porque a pesar de que Saúl, siendo su autoridad, actuó mal en contra de él, nunca David levantó su mano contra Saúl. ¿Y sabe qué dijo? Que él no tocaría el manto del ungido. David no dijo, no, a mí ya me ungieron, a mí ya me dijeron que yo voy a reemplazar a Saúl, me lo cargo, lo quito encima. No, hasta el último minuto. Él fue fiel, fue respetuoso y llegó a ser rey por elección de Dios, no porque él usurpó y quitó a Saúl. Para los que tienen corazón perverso, llegaron a acusar aún a David de que él había ido a quitar a Saúl. Pero los que somos elegidos y escogidos por Dios, no tenemos que quitar a nadie. Dios prepara el escenario para que nosotros lleguemos a donde Él nos quiere llevar. Pero los que no entendían decían, es que David quitó a Saúl. No, Saúl fue desechado y nunca lo entendió. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo del 3 al 7. Dice, y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo el Señor. He aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Mira cómo Dios probó el corazón de David. Usted sabe que uno para servir a Dios tiene que ser probado. ¿Usted sabía eso? Que uno tiene que ser probado si uno va a ser hallado fiel. Si en la función que vas a estar vas a respetar los mandamientos de Dios y por ende a las personas. Hay personas que anhelan posición, pero para cuando estén allí hacer lo que les da la gana. Pero Dios, ¿por qué Dios desecha a Saúl y dice, me voy a escoger uno que esté dispuesto a hacer mi voluntad? Cuando Dios lo escoge a uno, Él está buscando corazones simplemente que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Porque Él solo puede manifestar su voluntad y su poder en alguien que quiera obedecerle. Y ese era David. Quizás no tenía el perfil de rey, pero tenía un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios mandara, a diferencia de Saúl. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David, para calmar su conciencia, hubiese dicho, no, yo no soy capaz de matarlo, pero si ustedes lo quieren hacer. Hermanos, cuando uno respeta a Dios, escúcheme bien, cuando uno respeta a Dios, respeta a los siervos de Dios. Una evidencia de que usted no respeta a Dios es que usted no respeta a los siervos de Dios. Mira, a la iglesia de hoy en día le faltan los principios de reino, de entender y de conocer a Dios. Cuando tú no conoces a Dios, tú te levantas contra los siervos de Dios, porque no le conoces a Él. Pero una persona que conoce a Dios y que sabe que esa persona está puesta ahí por elección, tú debes respetarla. Debes respetar a esa persona. No quizás porque ella se lo merezca, pero Dios sí merece respeto a la elección que Él hizo.
Y si tú tienes algún problema, vas delante de Dios, pero no toques el manto del ungido del Señor. Eso no se hace. Principios del reino de Dios, por eso el reino de Dios es indestructible. Por eso el reino de Dios es un reino que actúa en unidad, en amor. Por eso los discípulos nos distinguimos, porque tenemos amor unos a otros, porque nos respetamos, nos honramos. No decimos, no lo hago yo para quedar bien, pero hazlo tú, que eso es lo que yo quiero en el fondo. David no hizo eso. Por eso Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Por eso el reino de Satanás no permanece. Por eso el reino del príncipe, la potestad del aire no permanece, porque es un reino dividido, donde compiten, donde un brujo más poderoso ataca al brujo más poderoso, donde el uno va dando el chamán más alto, porque compiten entre ellos y se dañan entre ellos. Nosotros no. Nosotros llevamos el sello del amor y nos respetamos, nos amamos, nos cuidamos. Y una de las cosas que nos caracteriza como hijos de Dios es que aprendemos a honrarnos los unos a los otros. Y no tiene que estar la persona presente para ayudarle honra. Principios que el mundo no conoce, principios que el mundo no entiende, principios de fidelidad y respeto que son desconocidos para ellos, pero para el reino de la luz son tesoro. Tanto así que en el reino de Dios, a mí me ha tocado ir a casas de siervos que solo llaman y hacen una llamada y dicen, va, tal persona necesita hospedaje. Y entre los siervos de Dios nos damos hospedaje. Y cuando lo reciben en su casa, lo reciben a uno como si nos conociéramos de años. Porque pertenecemos al mismo reino, porque somos hijos del mismo Padre, porque amamos lo mismo, porque anhelamos lo mismo, porque en nuestro corazón hay un anhelo de un día encontrarnos con Él, porque sabemos que un día le daremos cuenta a Él, porque sabemos a quién seguimos y a quién servimos, y porque tenemos el mismo espíritu. Cuando uno tiene el mismo espíritu, ama lo mismo, anhela lo mismo. Cuando tú encuentras tanto choque, que este no me cae bien, que no soporta, revisa quién tiene el espíritu correcto. Porque si los dos somos guiados por el mismo espíritu, tiene que haber unidad. Porque en el reino de Dios no hay divisiones. En el reino de Dios todos vamos con el mismo espíritu, con el mismo anhelo. Por eso dice, un solo hombre, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. No hay divisiones en el reino de Dios. No hay varios ungidos, no hay varios escogidos, no hay varios llamados para una misma función para que compitan. No, Dios es un rico en abundancia. Y cuando uno se goza, todos nos gozamos y nos alegramos porque nuestro Padre lo ha elegido para eso, y estoy dispuesto a apoyarlo porque estoy apoyando no solo a Él, estoy apoyando la elección de Dios. Hermanos, a la iglesia de hoy le falta conocer a Dios. Quieren levantar vidas, relaciones de amistades hipócritas llenas de falsedad. No me siento en silla de escarnecedores. No me siento en silla de aquellos que no respetan a Dios. No me interesa comer con aquellos que pisotean a Dios como les da la gana. ¿Sabe por qué? Porque le amo y le respeto a Él. Y no me interesa ser amigo de personas que no aman y respetan a Dios. Hermanos, principios del reino. Por eso Él siempre reina, Él siempre gana, Él gobierna. Y no lo hago por ellos, lo hago por amor a Él, porque Él lo merece todo. ¿Para qué has sido escogido tú? La vida cristiana no es un juego. No es que yo me vendo al mejor postor, el que mejor me cae bien, el que mejor ofertas me hace. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, un solo Salvador, y se llama Jesucristo, elegido desde antes de la fundación del mundo para traer salvación, redención, vida eterna y libertad a toda la humanidad. Y dentro de ese propósito de Dios, todos los siervos nos unimos a Él con un solo pensamiento, una sola forma de pensar, una sola forma de hacer las cosas, una sola forma de amar, una sola forma de seguirlo, hermano. Eso a la carta, eso lo ha inventado el diablo, la ideología de género, que si soy binario, trinario, si me gusta el sapo, si me gusta la rana, escoge a la carta. No.
Esos principios no son del reino eterno, porque esos principios son diabólicos, porque traen división. El enemigo engaña al ser humano como él quiere, como títeres. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día no tiene principios. Pero los hijos de Dios, que le amamos, que queremos conocerle a él, fundamentamos nuestra vida en principios. Ese es el verdadero evangelio. Y David, que tenía un corazón conforme al de Dios, conocía esas verdades. Por eso dijo, no tocaré el manto del ungido. Yo sé que Dios me ha escogido y Dios me ha llamado, y si él me quiere como rey, él me pondrá, pero no voy a subir a ser rey matando a yo mismo, a Saúl, ni promoviendo que lo maten. Nunca lo hizo. Después de eso, Dios mismo permitió que Saúl muriera. Hermanos, en el reino de Dios no tomo las cosas por la fuerza. No uso la malicia, no uso la astucia, no uso la inteligencia, no uso nada de eso. Es Dios mismo el que nos promociona para que el plan y el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas.